Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes que nos sintonizan a través de las 73 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, bienvenidos a Voces del Senado en este día hoy 27 de septiembre, en donde les traemos toda la información correspondiente a la actividad legislativa. Una semana cargada de varios acontecimientos que les traemos a continuación. Iniciamos con lo que sería una de las noticias más importantes de esta semana en lo que tiene que ver con la aprobación del presupuesto general para la vigencia 2026. La propuesta que avanza para las plenarias con algunas modificaciones propuestas por los congresistas. Nuestra periodista María Camila Fernández nos tiene más detalles. Este miércoles 24 de septiembre, el Congreso dio un primer paso clave para definir cómo se gastarán los recursos del país en el 2026. En las comisiones económicas conjuntas se aprobó en primer debate la ponencia alternativa del presupuesto general de la Nación, dejando el monto en 546,9 billones de pesos, 10 billones menos de lo que había propuesto inicialmente el gobierno nacional. Durante la sesión se decidió suprimir 8 artículos que habían generado preocupación en varios sectores políticos. Estos estaban relacionados con la distribución de vigencias futuras, la solicitud de créditos y la administración de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, conocido como FONPET. Uno de los artículos eliminados buscaba autorizar la reprogramación de vigencias futuras en el sector transporte, es decir, asignar recursos para obras de infraestructura incluso cuando los avances no son significativos, lo que algunos congresistas dijeron que espanta la inversión. Otro apartado retirado estaba vinculado con el manejo del FONPET. Durante la pandemia, el gobierno asumió temporalmente su administración y con la eliminación de este artículo, los recursos regresarán al control de los departamentos. La ponencia aprobada mantiene el presupuesto de 546,9 billones y ahora los recursos estarán mejor fiscalizados y más alineados con necesidades reales, incluyendo inversión en educación, salud e infraestructura. La representante liberal Olga Lucía Velázquez presentó la ponencia que finalmente fue aprobada. En conclusión, queridos colegas, lo que estamos trayendo en esta ponencia es una ponencia de 546,9 billones de pesos. Se eliminaron 7 artículos en la ponencia y uno que vamos a eliminar, si ustedes lo tienen a bien de acompañarnos en esta ponencia, de llegar a un acuerdo. Vamos a eliminar esos artículos que generaban ruido. Pero también tengo que dar claridad que los otros artículos son los artículos que han venido de manera histórica, no solamente en los presupuestos, sino que están incluidos en algunos planes de desarrollo. No hay que temer, no hay que temer. Estamos generando responsabilidad. Y el hecho de que estemos aquí como congresistas dando el debate, discutiendo, tratando de llegar a acuerdos para sacar el presupuesto es reivindicarnos como congresistas, es darle la posibilidad al Congreso de que haga su tarea, es darle la cara al país y decirle este Congreso sí puede llegar a acuerdos, sí puede sacar una ley de presupuesto y sí puede apostarle a este país. Desde la oposición, el senador Ciro Ramírez celebró la eliminación de los artículos, aunque cuestionó el monto aprobado y advirtió que un presupuesto por decreto sería peor. Ahora bien, no estamos de acuerdo con el monto y lo hemos venido diciendo, pero creo que es peor para el país pasar este presupuesto por decreto. Por eso vamos a acompañar esta propuesta alternativa de la representante Olga, no sin antes dejar dicho lo siguiente, señor ministro de Hacienda. La oposición política no está de acuerdo y votaremos negativo la reforma tributaria.
Por eso, aunque el primer artículo de esta ley de presupuesto suponga todavía una financiación de 16 billones a costa del bolsillo de los colombianos, hoy manifestamos que la oposición votará de manera negativa la reforma tributaria. El senador Efraín Cepeda del Partido Conservador alertó sobre los efectos de la reforma tributaria que acompaña el presupuesto, especialmente para la clase media y baja. Lo que trae la reforma tributaria son gravámenes para la clase media y baja, como IVA a la canasta familiar, los vehículos híbridos, las motos. Se ha dicho y dijo el presidente de la República que la gasolina era para las 4 puertas. Falso. El parque automotor de motos en este país es de 12 millones, mientras el de automóviles es de 4 millones. Y esas motos las utiliza la clase media, la clase baja para transportarse y para trabajar. La senadora Karina Espinosa aseguró que el presupuesto mantiene a las regiones atadas al gobierno central y que no cierra las brechas territoriales. Refuerza el centralismo fiscal. Este presupuesto mantiene a las regiones atadas al gobierno central. El actual modelo presupuestal agrava las desigualdades territoriales. Definitivamente no hay voluntad del gobierno de cerrar las brechas. Con tristeza tengo que decir que Sucre ha sido un departamento olvidado por este gobierno. El año pasado ocupamos el último lugar del país y este año ocupamos el último lugar en la costa Caribe. Venimos con una disminución en el presupuesto sectorial del 38%. Finalmente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, destacó el consenso alcanzado entre Congreso y Gobierno para sacar adelante la discusión. Valoramos de manera especial el consenso y el acuerdo que se está presentando entre el Congreso y el Gobierno y consideramos que el esfuerzo y el trámite de la ley de financiamiento hará parte posterior del debate en el Congreso, para lo cual tendremos en cuenta también los ajustes necesarios de acuerdo a la decisión que está tomando en este momento el Congreso de la República sobre el presupuesto nacional del año 2026 y el cual el gobierno considera viable y acorde con las metas planteadas por el gobierno y por el presidente de la República. Con este primer aval, el Presupuesto General de la Nación 2026 pasa ahora a las plenarias del Senado y Cámara, donde deberá superar 2 debates más antes del 20 de octubre. Este presupuesto define cómo se invertirán los recursos en todo el país y marca la ruta de las finanzas públicas para el próximo año. Y la siguiente noticia tiene que ver con otro de los proyectos que tendrá relevancia nacional en los próximos días y tiene que ver con la reforma a la salud. La iniciativa, que si bien no arranca su discusión en la Comisión Séptima del Senado, fue noticia tras la radicación de una ponencia alternativa. Las senadoras Lorena Ríos del Partido Colombia Justa Libres, Norma Hurtado del Partido de la U y la senadora Ana Paola Gudelo del Partido Mira proponen una medida que pueda ser concertada con el gobierno nacional, pero además con quienes buscan archivar el proyecto. Olga Materón, cuéntenos en qué consiste esta propuesta. Hasta el momento, el país ha visto una propuesta de reforma a la salud presentada por la bancada del Pacto Histórico y el Gobierno Nacional, otra ponencia negativa presentada por los legisladores del Partido Centro Democrático que buscan archivar la reforma. Y ahora, en el panorama, aparece una ponencia alternativa radicada ante la Comisión Séptima. Esta propuesta apunta a que la atención y la calidad sean manejadas y organizadas por las nuevas gestoras de salud y vida. Estas reemplazarían lo que hoy conocemos como EPS. La función no es administrar recursos de manera directa, lo que harían es coordinar, organizar y planificar los servicios de salud en los territorios. La senadora Norma Hurtado nos va a profundizar un poco más. Esto fue lo que dijo. ¿Qué proponemos? Coincidimos con el gobierno en fortalecer la atención primaria en salud sin perjudicar la atención de pacientes con enfermedades de alto costo.
Las EPS ya no manejarán los recursos del sistema, transitando a una forma de pago directo a hospitales y clínicas soportados en una mayor transparencia. También las nuevas fuentes de financiación en favor del sistema con los impuestos saludables, el IVA social, el punto del PIB, conscientes de la responsabilidad de seguir buscando fuentes que permitan que la reforma sea sostenible. Las nuevas gestoras de salud y vida tendrían un impacto importante en los territorios gracias a la coordinación con las entidades departamentales y municipales con el fin de organizar la atención y la gestión del sistema en las jurisdicciones. No se trata de estatizarlo todo. La propuesta alternativa busca mejorar el sistema actual, no desmontarlo por completo. El gobierno propone un modelo único y público, donde la ADRES concentraría 32 funciones, lo que abre una puerta a la ineficiencia y a la corrupción. Esta ponencia alternativa presentada por las legisladoras pretende desconcentrar funciones, limitar poderes y permitir una participación mixta. Si bien existe un fuerte cuestionamiento hacia la sostenibilidad financiera de la reforma presentada por el Gobierno Nacional, la senadora Hurtado dice que negar la discusión sería un desatino. Nuestra ponencia desconcentra funciones, limita poderes y permite una participación mixta. En la ponencia alternativa, el régimen de transición será de 3 años. Condicionado al pago de las deudas del actual sistema. Quinto, los recursos para la mediana y alta complejidad estarán blindados. Solo podrán usarse para este fin y no para infraestructura o dotación. Seguimos con más información aquí en Voces del Senado y la siguiente es una noticia que a usted le puede interesar. Desde el Congreso de la República y como un aporte a la lucha contra la corrupción, se realizó en estos días la Semana de la Transparencia y el Acceso a la Información. El evento, que reunió diferentes actividades de las dependencias del Senado de la República y la Cámara de Representantes, integró adicionalmente a las personas que visitaron el Congreso en estos días, incluidos quienes participan en las visitas guiadas. El propósito de esta actividad es promover la cercanía con la ciudadanía y la lucha contra la corrupción, por lo cual se realizaron eventos al interior del Congreso de la República diseñados para fortalecer la democracia y promover una gestión legislativa abierta y sobre todo accesible. La doctora Mónica Vanegas de la Unidad de Atención Ciudadana nos cuenta un poco más de lo que fue esta actividad y la importancia de realizar un evento como la Semana de la Transparencia en el Senado de la República. En la Semana de la Transparencia 2025, la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso hemos venido adelantando diversas actividades, 2 comunicativas sobre el lenguaje claro y la atención a derechos de petición, 2 juegos lúdicos, una escalera y una carrera de observación con las que pretendemos que quienes hacemos parte de las corporaciones ampliemos nuestro conocimiento sobre el Congreso, su estructura, su funcionamiento y su Capitolio Nacional, porque cuando nosotros conocemos podemos informar y cuando informamos permitimos la participación ciudadana. La última actividad corresponde a una tradicional que son las visitas guiadas al Congreso. Los visitantes de mañana, que son aproximadamente 200, podrán asistir a la feria, donde encontrarán información sobre todas las dependencias, sus funciones y así ampliar un poco más el conocimiento sobre el Congreso. Algunas asistentes a los eventos que se realizaron esta semana contaron su experiencia y esto fue lo que dijeron. Soy Alejandra Arevalo Solano, hago parte de la UTL del senador Carlos Julio González Villa. Participar en la actividad de atención ciudadana y carrera de observación fue una experiencia muy interesante y divertida. Aprendimos bastante sobre cómo funciona el Congreso de la República y algunos datos importantes que muchas veces no conocemos, además de que nos permitió compartir entre nosotros y salir un poco de la rutina. Esas actividades son claves porque nos ayudan a ser ciudadanos más informados y participativos. Mi nombre es Magali Clavijo, hago parte de la UTL del senador Carlos Julio González Villa. Participamos con mi compañera Alejandra Arevalo, las dos hacemos parte de la UTL, ella es de comunicaciones. Nos pareció muy interesante y muy enriquecedor en conocimientos esta actividad realizada por Atención al Ciudadano. Conocimos muchas partes que no sabíamos que existían o de pronto que uno pasa y no se da cuenta que la importancia y la relevancia de estas partes del edificio nuevo y del Capitolio. Dependencias como la Unidad de Atención Ciudadana y otras oficinas que conforman el Senado de la República, incluida la Oficina de Prensa del Senado, hicieron presencia en esta actividad.
con un stand ubicado precisamente en las instalaciones del Congreso de la República, más exactamente en el edificio Nuevo Congreso. La oficina de prensa del Senado de la República dio a conocer a la ciudadanía el portafolio de servicios, es decir, los canales que tenemos como oficina de información y prensa para llegar a todos los ciudadanos que no solamente nos ven, sino también nos escuchan en todos los rincones de la geografía nacional. Les acercamos a ustedes, amables oyentes, nuestros canales de información en las redes sociales, como los canales de Facebook, Instagram, TikTok y X, en el que nos podrán encontrar como Senado Colombia. Esto con el fin de que ustedes puedan acceder de primera mano a las actividades que se realizan al interior del Senado de la República, no solo a lo concerniente en la discusión de los proyectos de ley, sino también a diferentes debates, audiencias, foros y demás que realizan los senadores de la República con el fin de trabajar directamente por el beneficio de los colombianos. Esta semana tuvo lugar en la plenaria la aprobación del proyecto de ley que modifica la Ley 30 de la Educación, concerniente precisamente a la destinación de los recursos de las universidades públicas. María Camila Fernández nos cuenta más detalles de lo que fue la aprobación de esta iniciativa que trae beneficios para los estudiantes de la universidad pública. María Camila. Hoy tenemos una buena noticia para los jóvenes colombianos. El Senado de la República dio un paso clave para el futuro de la educación superior. Con 60 votos a favor, la plenaria aprobó en segundo debate el proyecto que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para garantizar mayor financiación a las universidades públicas. ¿Qué cambia en la práctica? Que los recursos ya no se ajustarán con el índice de precios al consumidor, sino con un índice especial ICES elaborado por el DANE, que refleja los costos reales de las universidades, incluyendo salarios docentes y gastos de funcionamiento. Además, se establecen recursos adicionales permanentes desde el gobierno y las entidades territoriales para ampliar el acceso, apoyar la permanencia y la graduación de los estudiantes, mejorar la calidad, fortalecer el bienestar universitario y ampliar las plantas de profesores y administrativos. La reforma también cobija a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias oficiales con el fin de abrir más oportunidades educativas en las regiones del país. Y uno de los cambios más importantes, en los próximos 15 años la inversión en educación superior pública crecerá progresivamente hasta alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto, acercando a Colombia a los estándares internacionales. La senadora Sandra Ramírez del Pacto Histórico explica qué significa esta victoria para los jóvenes colombianos. Recursos permanentes año tras año, no aumentos pasajeros. Estudiantes, profes y directivos con voz en la construcción de presupuestos. Veedurías ciudadanas para vigilar el uso de cada peso, de cada pesito que llegue a la universidad. Distribución de recursos con criterios de equidad y de justicia. Hoy le demostramos al país que la juventud no se rinde, que la educación pública puede ganar y que un Congreso que escucha al pueblo puede transformar realidades. Esto es más que una ley, es una promesa de futuro, de igualdad y de movilidad social. La universidad pública vuelve a ser la esperanza. Ahora nos toca defender esta conquista y hacerla realidad en la Cámara de Representantes. Durante el debate también se resaltó que los nuevos recursos deben destinarse a ampliar cobertura, impulsar investigación y fortalecer la internacionalización de las universidades. El senador Guido Echeverry, de la colectividad En Marcha, profundiza sobre el uso de los recursos. El presupuestal de las universidades. Lo que está planteando es que esos recursos adicionales que van más allá del cambio del indicador del IPC por índice de costos de la educación superior, se aplican exactamente con unos criterios que tengan que ver con ampliación de cobertura, con desarrollo de la investigación, con pertinencia, con bienestar universitario, con internacionalización para efectos de garantizar que ellos cumplan efectivamente criterios de mejoramiento radical de la educación superior. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Desde la oposición, algunos senadores cuestionaron el alcance de la reforma y advirtieron sobre su impacto fiscal. El senador John Jairo Roldán del Partido Liberal y la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático expresaron sus reparos. Hoy se está vendiendo este proyecto de ley como un gran triunfo.
Yo creo, presidente, que esto no es un triunfo para la educación superior. La ley 30 tiene 144 artículos y estamos modificando 2, solo la parte financiera. Lo que pedimos, señores congresistas, es demos la plata con unos criterios que permitan que el país responda a las realidades fiscales, hoy muy precarias. Hoy es Colombia un país quebrado. No nos pongan a gastar lo que no tienen, porque después las deudas van a ser impagables. Pese a las críticas, la iniciativa fue aprobada y ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde deberá superar 2 debates más. El ministro de Educación, Daniel Rojas, celebró la decisión como una victoria de la juventud y el movimiento estudiantil. El déficit de la financiación de la universidad pública empieza a cerrarse gracias a la voluntad de este Congreso de la República, con el paso agigantado que hemos dado en la aprobación de este proyecto de ley, que es sobre todo una victoria del movimiento estudiantil, que es sobre todo una victoria de la juventud colombiana que en las calles ha defendido con amor, con rigor y con sentimiento de patria la universidad pública. ¡Viva la U! Porque pública la recibimos y pública la entregamos. Con este primer paso, Colombia apuesta por un futuro educativo más justo, inclusivo y con mayores oportunidades para todos, fortaleciendo a sus universidades y asegurando que cada peso invertido llegue a quienes más lo necesitan. Y la siguiente noticia tiene que ver con una decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia frente a la redención de penas. Nuestra compañera Karen Bermúdez nos explica en qué consiste esta decisión y qué beneficios trae para los colombianos privados de la libertad. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó que el artículo 19 de la Ley 2466 de la autoría de la senadora Sandra Jaimes debe aplicarse de manera inmediata en los procesos de redención de penas para las personas privadas de la libertad. La Corte Suprema de Justicia ratifica y expone que este artículo debe entrar en vigencia inmediatamente y que debe dársele su aplicabilidad de inmediato. Esta norma, conocida como la fórmula 2x3, establece que por cada 3 días de trabajo dentro del centro penitenciario, los internos podrán descontar 2 días de su condena. De esta manera, se mejora el esquema anterior que solo permitía redimir 1 día de pena por cada 2 trabajados. A los más de 116.000 privados de la libertad que hay hoy en Colombia, en condiciones indignas, en hacinamiento, que esperan realmente esta segunda oportunidad, y hoy la hemos logrado pues con este artículo 19 de mi autoría. La senadora Sandra Jaimes destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el propósito de que la pena no sea únicamente punitiva, sino también restaurativa, generando espacios para que los internos puedan reinsertarse en la sociedad y aportar de manera positiva una vez recuperen su libertad. Con este pronunciamiento, el Congreso de la República y la Corte Suprema coinciden en fortalecer la justicia restaurativa y promover herramientas que permitan la reinserción efectiva a la sociedad. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el Noticiero del Senado. Y amables oyentes, así llegamos al final de esta emisión aquí en Voces del Senado. No sin antes recordarles que nos pueden sintonizar el día de mañana aquí en este mismo horario de 6 a 6:30 de la mañana por las 73 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, donde les traemos más noticias del legislativo con temas relacionados a lo que es las tarifas de energía y algunos proyectos que buscan beneficiar a los municipios de Colombia. El presidente de la corporación es Lidio Arturo García Turbay, el jefe de la Oficina de Información y Prensa es Juan Francisco Balbuena, el trabajo periodístico de nuestras compañeras Olga Materón, Karen Bermúdez y María Camila Fernández. La locución a cargo de quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz sábado a todos ustedes.